Bienvenida a esta nuestra nueva casa. Felicitaciones, Marcela, gracias por la invitación, felicitaciones a Gama TV y qué bueno, las mujeres al poder, porque veo que los informativos serán manejados exclusivamente por mujeres, lo cual garantizará aún más la objetividad, precisión, honestidad de los informativos de este canal. Gracias, presidente, por sus buenos augurios. Empezamos con el tema del día, sin duda, que tiene que ver con la noticia de que Galo Lara fue precisamente encontrado en Panamá. Ayer fue un dato que lo dio a conocer la Fiscalía del Ecuador y queremos saber su reacción en torno a este tema. Sentenciado a 10 años de prisión, Galo Lara no podía salir del país, se lo encontró en Panamá. Mire, la verdad es que no tengo mayores cosas que opinar, se trata de un crimen atroz, que la justicia actúe, que la policía actúe. Seguramente vendrá un desubicado a decir que también es persecución política, hay 3 muertos, ojalá recuerden el crimen de Quinsaloma, un niño de 4 años asesinado, la mujer probablemente violada antes de ser asesinada delante de su esposo, quemaron la casa y ya el resto es trabajo de la policía, fiscalía y justicia en general, pero aquí todo lo pervierten, ¿no? Por hacerle daño al gobierno nos roban hasta la verdad. Por ejemplo, Pepe Acacho, perseguido político, o sea, Bosco Bizuma se suicidó. Mary Zamora, una pobre angelita perseguida política. Ahí están los videos sacando a los chicos de la Guerra el 30 de septiembre. Deberían demandarlo los propios padres de familia. ¿Cómo se llama el otro? Clever Jiménez, o sea, no dijo que por escrito con 2 personas que no son asambleístas, auspiciados por un abogado que no tiene nada que ver con la asamblea, es decir, no actuaba en calidad de asambleísta, no son sus funciones asambleístas. No dijo que el presidente el 30 de septiembre del 2010 se salió del hospital policial para preparar su supuesto rescate en la Universidad Técnica de Quinoxia. O sea, esas monstruosidades quieren que quede en impunidad. Los días de Luluncoto no existieron las bombas panfletarias, entonces todo lo pervierte. Ojalá que este caso tan cruel, tan malvado, tampoco lo traten de pervertir, que la justicia actúe. Bueno, y Lara ha sido también, de hecho, ya sentenciado a 10 años de reclusión. Vámonos con el tema central de esta entrevista, señor presidente. Sí, temas más agradables, por favor, no temas de crónica roja. La decisión presidencial de explotar el 1 por 1000 del Yasuní. Le pregunto, ¿superar el extractivismo con extractivismo es la alternativa, presidente? Pero es obvio, pues que tenemos que aprovechar nuestros recursos naturales no renovables. Yo no sé estas novelerías de la supuesta nueva izquierda, aunque el ecologismo es un eje transversal, derecha e izquierda, pero son novelerías compartidas y es un ecologismo de derecha, porque no importa a los pobres, importa el paisajismo, que se disfrute, o sea, lo más importante, que es la vida humana, esa vida plena, eso no importa. Esos son absurdos insostenibles, Marcela, y nos proponen falsos dilemas. ¿Naturaleza o extractivismo? Noruega es el país más desarrollado del mundo. Noruega es el país, casi todo su territorio está cubierto de bosque, el que mejor lo mantiene, y explota petróleo. O sea, no es cierto eso, es un falso dilema. Canadá es minero, vaya a ver las reservas de agua dulce, los bosques que tiene Canadá, pero acá nos quieren presentar ese falso dilema. O sea, por supuesto que tenemos que aprovechar al máximo. ¿O la naturaleza, dicho, o los pobres, o los seres humanos? ¿Qué escogerá el presidente de la República? Mire, si existiera ese dilema, sin duda los seres humanos, pero no existe. De hecho, la pobreza también atenta contra la naturaleza. No existe. Es más, con el extractivismo podemos cuidar mejor nuestra naturaleza, aprovechar nuestro recurso natural. 1/5 parte de los ecuatorianos podemos sentirnos orgullosos. 1/5 parte de nuestro territorio nacional son áreas protegidas. Pero podemos ir firmando decretos y si no tenemos recursos para cuidarlas, en consecuencia no es un falso dilema. Podemos tener naturaleza, pero también superar la pobreza, naturaleza con vida plena, sobre todo para los seres humanos. Y recuerden, menos del 1 por 1000 del Yasuní se va a afectar. Queremos ver un cuadro precisamente que demuestra el territorio que comprende el Parque Nacional Yasuní y también cuál es el área que va a ser, en este caso, explotada, si es que por favor nos ayudan. Ahí se va a visualizar exactamente, usted lo tiene, 1.030.000 hectáreas es lo que comprende la totalidad del Parque Nacional Yasuní. De este territorio, Tiputini, Tambococha e Ispingo comprenden 200 hectáreas, presidente. Eso es lo que se va a explotar, lo que ha sido garantía de parte del gobierno nacional en este caso. Usted dijo este fin de semana en el enlace, el Yasuní seguirá viviendo. ¿Cómo garantizar la vida en esta zona si es que de por medio existen
poblaciones no contactadas. No hay evidencia de que estén en estos 3 territorios, pero se habla de que en los alrededores, siendo seminómadas, podrían en algún momento estar en este sector. Entonces despoblemos toda la Amazonía, pues Marcela, son las grandes exageraciones. También debo preocuparnos de vez en cuando por los contactados, pues, por los niños que se nos mueren de diarreíta, de enfermedad de la miseria. Son exageraciones terribles de pseudoecologistas que los pongo en Amazonía y se me pierden, pues los pongo en Maca y me hablan, qué bonito que está el lago Agrio. Exagerar es no, defender estoy la diciendo vida. eso, Marcela, no tergiverses mis palabras, por favor. Somos los primeros en defender la vida. Pero por favor no pueden decir, como una editorialista escribió de esas activistas en la Amazonía, que no hay evidencias de pueblos no contactados, pero tampoco hay evidencia que no estén. Con ese argumento despoblemos todo el Ecuador, pues. Son absurdos. Somos el gobierno que más ha hecho por los grupos no contactados. Apenas haya un indicio de avistamiento, se pararán, hay protocolos para actuar, se parará cualquier actividad. Pero no podemos morirnos de sed al lado de la fuente por si aparecen los grupos no contactados. Basta de estas bárbaras exageraciones que nos hacen mucho daño como país. Pareciera que nos sobra el dinero o recursos, pareciera que todo el mundo ya vive bien en Ecuador. Y yo quiero decirle, en el mejor de los casos creemos que se van a afectar 200 hectáreas, creemos que probablemente se afecten unas 500, pero hemos puesto menos del 1 por 1000, que serían unas 1000 hectáreas para tener pues un margen de acción, pero se afectará menos del 1 por 1000 del Yasuní. El principal problema, el Tiputini ni siquiera está dentro del parque. El Tiputini es parte del ITT. Veamos ¿Por qué lo ese propusimos en gráfico. iniciativa? ¿Cómo se planteó la iniciativa? Era básicamente para evitar emisiones de carbono, porque siempre supimos que de aplicarse el plan B, de explotarse el petróleo, el impacto en el parque iba a ser mínimo, le insisto. 80% del campo Tiputini ni siquiera está en el parque. El gráfico 3 lo demuestra de esa manera, aquello que usted acaba de decir, y mientras lo tenemos en pantalla, se parará la actividad si es que hay una evidencia de que personas se encuentran en zonas aledañas. Esa es una garantía del gobierno, Grupos no presidente. contactados, ¿no? Pero si eso lo dice la Constitución, eso dicen los protocolos establecidos por nosotros mismos. Pero aquí hay gente que quiere presentarse como defensora de la vida. Le insisto, alguno dijo que iba a defender los chimpancés y los leones en el Yasuní. Ahí está el gráfico al que usted se refería, presidente. El de caricaturista que dijo de los chimpancés y los leones. El gráfico que se refiere al tema de los sitios que se va a explotar, concretamente los 3 campos. Tiputini está entonces fuera del parque Yasuní, Tambococha está evidentemente, según lo vemos en el gráfico, adentro, e Ispingo también. Ahora hay una cierta preocupación que tienen ciertos ambientalistas, diríamos, con respecto al parque, a la zona de Ispingo, y es que, como usted puede ver, en la zona intangible se encuentra un 20% de este campo petrolero. Desde Alianza País y desde los asambleístas de país en el legislativo se ha dicho que se le pedirá al presidente no explotar en esta zona intangible que comprende un 20% del campo. Esperemos que venga la propuesta, la zona intangible, ahí sí es donde se supone están los pueblos no contactados. Pero si usted revisa la historia de esa zona intangible, la Constitución permite también, con permisos especiales, explotar en esa zona. Está terriblemente mal hecha. A mí, un día antes de asumir el gobierno, en enero del 2007, aparece en el registro civil, en el registro oficial, la modificación de la zona intangible, 10 kilómetros de zona de amortiguamiento. Es decir, una grosería para el nuevo gobierno. Y vaya a ver si hay estudios técnicos, Correa, no hay nada. Pero en todo no caso, está establecido. Sí, pero cuidado, que esas cosas se las tiene que hacer técnicamente, porque los grupos no contactados ya están en zonas donde no se ha declarado la intangibilidad, que además no es un tema muy preciso, y no están en zonas donde sí ha sido declarada. Esas cosas tenemos que discutirlas como gobierno, no como país, y hoy no es el caer momento, en fanatismo. presidente. Pero por supuesto, y revisen la historia de cómo se hizo esto. Todo era una agenda antipetrolera, es como los supuestos mapas que existían, ¿no? Vienen muchachitos ahí fanáticos, entonces no, yo vi un árbol caído, yo creo que por aquí pasaron, ya no están ahí en el mapa, y ahora es que hemos cambiado los mapas. No, ahora se están haciendo bien las cosas. Ahora, presidente, también usted se refirió a Alberto Acosta en su último enlace con respecto a una agenda energética que él presentó entre 2007 y 2011, en donde ya se planteaba la posibilidad de explotar los campos ITT. ¿Por qué me refiero a este tema? Porque muchas personas dicen que de parte del gobierno del Ecuador se ha echado la culpa a organismos internacionales que no han puesto el dinero para dejar el petróleo bajo tierra. Pero hay quienes dicen, y por supuesto, ¿quién va a poner el dinero si es que siempre se supo que del lado ecuatoriano no existía solamente el plan A, sino también el plan B? Esto corroboraría
que efectivamente ese plan B existía incluso mucho antes. Pero Marcela, nunca he escuchado anunciar al presidente aquello, de que se lanzó la iniciativa, tuvimos plan A y plan B. ¿Para qué una sorpresa es? Y el que diga que por el plan B fracasó la iniciativa, yo lo dejo de años, pues, en teoría de juego, pero muestran cuán profunda es su ignorancia. Pero demuestran también que supuestamente no hubo garantías. ¿Qué garantía, pues? O sea, quieren que, digamos, a ver, señores, si compénsenos para dejar el petróleo bajo tierra, plan A. Pero no se preocupen, si no lo compensan, de todos modos lo vamos a dar bajo tierra. Oiga, esa gente mándela de nuevo a colegio a ver psicología, matemática elemental. Modestia aparte, soy medio experto en esto, utilizamos teoría de juego para renegociar la deuda externa. El que me dice que no requiere una alternativa para negociar, está hablando una barbaridad. Y el que me dice que yo no he anunciado el plan B, que he mentido, que he engañado, es que nunca ha visto, gracias a Dios, la prensa corrupta, pero tampoco la buena prensa. Nunca he escuchado al presidente de la República. Si esa siempre, así lo lanzamos en la Asamblea de la ONU, siempre fue la propuesta constituida de esa manera. Y el que me diga que no se requiere un plan B es una barbaridad monstruosa. Que hablen, por favor, la Facultad de Economía, que hablen las facultades de negociación, de las escuelas de negociación, los que conocen de estas cosas, para evitar, perdónenme, tanta ignorancia, qué barbaridad, cualquier cosa se dice. Ahora, le decía el tema de Alberto Acosta, 2007-2011 presenta una agenda energética en donde ya se habla de la posibilidad de explorar los campos ITT. ¿Esto lo sabía el presidente de la República? Bueno, él lo comunicó al presidente de la República, él presentó alternativas, ahí sí existían técnicas que minimizaban el impacto ambiental, incluso dijo que mucho más complicado era Sacha, que por gusto se exageraba tanto con el ITT que era relativamente sencillo explotarlo, y ahora dice todo lo contrario. ¿Por qué el cambio de discurso? Pregúntele a Alberto Acosta, pues no me pregunte a mí, pero así son los fanatismos, incluso hay memoria selectiva para esas cosas, y el que propone precisamente, como yo también tengo compromiso ecologista, nuestro gobierno es profundamente ecologista, el que propone la iniciativa de Yasuní ITT es quien le habla en una reunión de directorio a las 6 de la mañana en junio del 2007 en Petroecuador. Lo que quiere decir, Alberto Acosta le presenta al presidente este documento y le dice, es muy probable y se puede hacer la explotación del ITT. El presidente analiza el tema y dice, no, mejor nos vamos por el plan A. Precisamente, de esa manera. No, vamos por la iniciativa Yasuní ITT, bueno, que constituye el plan A, o la alternativa B en caso de no reunir los fondos, que era extraer ese petróleo con el máximo cuidado. Pero yo no voy a dejar a mi pueblo sin un centavo, sacrificados en función de los contaminadores globales. Ahora, Alberto Acosta dirá, no, es que estaba en el gobierno, entonces tenía que decir eso. Bueno, yo prefiero renunciar, pues estoy traicionando a mis convicciones. Pero suponiendo que no, que una muestra de lealtad en ese entonces para su amigo presidente, se dio ante las presiones, presentó la iniciativa para explotar el ITT, al menos quédese callado, pues tenga algo de decencia. Pero no puede tener tantas contradicciones, tanta incoherencia en su discurso, incluso escribiendo al exterior para echarle la culpa al gobierno, al presidente, entonces dejando en impunidad a los verdaderos contaminadores, que son los países hegemónicos, las grandes transnacionales. Ellos no son culpables, culpable es el presidente, qué vergüenza. Ahora, ¿qué les dice a aquellos sectores de la oposición que le culpan al presidente y al gobierno de esa falta de coherencia de la que usted acusa a otras personas como Alberto Acosta? Porque dicen, el presidente, el gobierno impulsa la constitución más verde del mundo y sin embargo va a explotar el sitio más megadiverso que nosotros tenemos en el Ecuador. Nuestra riqueza está en el Yasuní, han dicho muchos. Esa es una falta de coherencia del presidente, dicen otros. Bueno, pues cualquiera aquí, las tonterías son gratis. Mira, hagamos una cosa, no explotamos el ITT y ponemos IVA a las tonterías. Y les aseguro que consigo el triple que... Ahora, presidente... Vea, Marcela, es mentira que se va a desaparecer el Yasuní. Además, el Yasuní, ¿usted cree que los parques conocen, que los ecosistemas conocen de frontera? Se extiende hasta Perú. ¿Por qué no reclaman a Perú que está, con todo respeto a Perú, no quiero interferir en su soberanía, pero que está hace rato explotando? No es que se acabe en el Tiputine, sigue del otro lado. O sea, si el concepto es aprovechar nuestros recursos naturales donde estén, con el máximo responsabilidad ambiental y social. Pero recordemos que lo más importante de la naturaleza es el ser humano. Y aquí todavía tenemos miseria, tenemos pobreza. Hay otro mapa en el que se ve también y se refleja precisamente el tema medioambiental. Lo vamos a tener en pantalla. Y es que, según se ha dicho, la extracción del crudo, usted lo tiene y lo puede ver también, presidente, la extracción del crudo se va a hacer a través de un oleoducto que queda precisamente fuera del Parque Nacional Yasuní. A eso se refiere, supongo yo, también cuando se habla de técnicas ambientales modernas y demás que eviten quizá
que lo menor posible sea impactado los recursos naturales que ahí existen. No hay problema, ponga los videos de Alberto Acosta cuando defendía la explotación del ITT, que lo explica bastante bien. Ahora, las alternativas para muchos son distintas. No es la única el hecho de poder explotar este recurso natural que tenemos y que nos garantizará, usted decía, en varios años 18.000 millones de dólares. Vamos a poner el caso de la consulta popular, por ejemplo. ¿Por qué el presidente de la República toma esa responsabilidad y no se la traslada al pueblo ecuatoriano tal como lo hizo, por ejemplo, en el 2011, en el tema de la reestructuración de la justicia? ¿No es más fácil que también los ciudadanos decidan en un tema que nos compete a todos por el un lado? Mira, Marcela, usted, yo sé que es su trabajo no hacer de abogada del diablo en las entrevistas, pero ha escuchado mucho la mediocridad de cierta oposición. ¿Qué mejor consulta popular que febrero de este año 17? 19 de febrero, donde hablamos claramente de nuestra posición con respecto a recursos naturales. Vea nuestros discursos, etcétera. Pero anteriormente consultó porque eran reformas constitucionales, pues. Tenía que consultar, usted lo ha dicho. ¿Por qué no trasladar la responsabilidad al pueblo ecuatoriano? Porque me la dieron a mí, pues, la responsabilidad. Y por último, el argumento más importante. Hoy día, consulta popular por el Yasuní. Más tarde queremos cambiar cocina eléctrica por cocina a gas. No, consulta popular. Más tarde queremos cambiar, qué sé yo, un semáforo en una esquina, consulta popular. Esa es la trampa de los grupos opositores, derrotados contundentemente en las urnas, que quieren bloquear la gobernabilidad, quieren bloquear la acción de este gobierno. Entonces, consulta popular tras consulta popular. No podemos caer en esa trampa. Si tienen tanto apoyo, ya, reúnan las firmas, pues, y vamos a ver si las reúnen, porque no tienen ese apoyo. Entonces, esto ha sido una gran farsa, fomentada en gran parte por la prensa de ¿No siempre. le teme al presidente de la consulta? ¿Cómo le va a temer? Pero al menos que, además de mentirosos, sean perezosos, pues ¿Y le teme el presidente al desgaste político? Y le doy un dato. Según perfiles de opinión, pese a que no se logre recaudar el objetivo de los 3.600 millones de dólares, 66% de los entrevistados no está de acuerdo con que el gobierno explote los campos. ¿Teme al desgaste político? Esa cifra está equivocada. Yo tengo encuestas que me han llegado ayer de noche en que la mayoría está de acuerdo con el gobierno nacional. Cuidado, esto puede ser, usted está de acuerdo con la iniciativa Yasuní ITT, todos estamos de acuerdo. Pero otra cosa es, una vez que no se lograron los objetivos, que se deje esos recursos bajo el suelo. Entonces, esa cifra... Debo expresar que esta cifra de perfiles de opinión fue difundida al público precisamente cuando estaba todavía el plan A en funcionamiento. Por eso, ha pasado ya mucho tiempo, mire cómo se mintió, dijeron que se iba a destruir... ¿Cuál es la cifra que usted maneja, no me interrumpa, Marcelito Samar, que se iba a destruir el Yasuní, te mintieron. Ya, ahora que se ha aclarado, han pasado 3, 4 semanas, la gente tiene claro, confía en su presidente y vamos a consulta popular, estoy seguro, convencido que la volvemos a ganar. Pero al menos que, además de mentirosos, no sean perezosos, recojan la firma. ¿Y cuáles son las cifras de entonces que se maneja el gobierno? Antes se hablaba de un 66%, ahora la mayoría de la gente confía en el gobierno, a todos nos duele el Yasuní, pero dicen confiamos en el presidente Correa, sabemos que ha tomado la mejor decisión. Necesitamos los recursos, presidente. Pero por supuesto es que nos sobra plata aquí, o es que ya no hay niños desnutridos, o es que no hay familias sin vivienda, o es que no hay poblados sin carretera, o es que en todos los barrios, en todos los sectores hay subcentros de salud, escuelas del milenio, etcétera. Es una insensatez, pareciera que somos Qatar, por el amor de Dios. Recursos que irán en su totalidad o en la mayoría a la Amazonía ecuatoriana. Sí, ojalá. También están posicionados, ya posicionan mentiras, que Correa dijo que con el Yasuní se va a eliminar la pobreza. Yo jamás he dicho eso, pues esta es mi especialidad, no voy a decir una tontería así. Ojalá al menos logremos, y en los próximos 4 años, pero es bien difícil superar la mayor parte de la pobreza en la propia Amazonía. Presidente, ¿nos permite, hacemos una primera pausa y luego continuamos con más temas de interés? Quédese aquí con nosotros. Señor presidente, caso Chevron, mañana usted viaja a la Amazonía para constatar, evidenciar los daños provocados durante más de 3 décadas por la transnacional. Si mal no recuerdo, estará en Lago Agrio, en el Pozo Aguarico. ¿Quién lo acompañará? Aguarico 4. No, básicamente voy yo, pero empezamos con una campaña de 3 personalidades. Vendrá la alcaldesa de Richmond, California, donde también, con un incendio en una refinería, pues contaminó a toda la población Chevron. Pero empezaremos con el presidente de la República, porque el argumento de Chevron, y ahí donde estaban pues todos los supuestos preocupados por la selva, etcétera. El argumento de Chevron es que no contaminaron ellos, sino que contaminó Petroecuador. Pues iremos a un pozo que solo operó Texaco en ese entonces y que quedó abandonado en el 92. Y usted puede meter la mano y la mano le sale llena de petróleo porque nunca limpiaron. Eso ya lo hice en el 2007.
Usted puede revisar algunos archivos. Lo haremos nuevamente y demostraremos al mundo que Chevron está mintiendo. Le preguntaba quién lo acompañará porque se sabía también que expertos incluso internacionales y se hablaba de la posibilidad de que el tribunal vaya a la zona contaminada también a constatar ahí sobre todo lo que está pasando. Al tribunal de arbitraje, porque Chevron es tan osada que pese, y tiene tanto poder, ¿no? Y hay tanta corrupción en esto, que pese a hacer un juicio entre privados, los tratados de protección recíproca de inversiones protegen a la empresa frente a abusos del Estado, y debería ser viceversa, lo último nunca ocurre, pero no entre juicios entre privados, ¿ya? Pero pese a eso, acepta el tribunal la demanda de Chevron. Texaco, comprada por Chevron, deja de operar en el país en el 92. El Tratado de Protección Recíproca de Inversiones entra en vigencia en el 97. Aplican retroactivamente el tratado. Es un horror eso es totalmente espurio. Haría algo así un juez en Ecuador, en cualquier país, estaría preso por prevaricato. Pero estamos atados de manos ante estos tribunales. Pero al menos que vengan a ver la gran mentira de Chevron, que vengan a meter la mano también en pozos solo operados por Texaco, abandonados en el 92 y donde no se ha limpiado absolutamente nada y demuestra la contaminación que realizó y dejó Chevron, Texaco ese entonces en Ecuador. Arranca esta semana la campaña La Mano Sucia de Chevron a nivel internacional. ¿Con quién se empieza a hablar? ¿A dónde se debería ir? Bueno, hay muchas personalidades, no me gusta mucho esa palabra, pero que han mostrado simpatía con la causa, más que del Ecuador, de los compañeros amazónicos, la propia cantante Cher, pero muchos otros activistas, Danny Glover, muchos actores con compromiso social, la alcaldesa de Richmond, premios Nobel de la Paz como Adolfo Pérez Esquivel, etcétera. Entonces, trataremos de tener una campaña continua cada semana, cada 2 semanas, que venga una de estas personalidades a nivel mundial y muestre al mundo la mano sucia de Chevron. Que muestren aquello que estamos viendo en imágenes. Que yo lo he vivido. Yo fui en el 2007 y por eso dicen que nos hemos involucrado en el juicio. Porque antes los gobiernos entreguistas hasta le construían casas a los ejecutivos de Chevron, recibían a la petrolera y nosotros recibimos a los damnificados. ¿Denunció usted eso precisamente en el enlace de este fin de semana? Un convenio de cooperación interinstitucional, decía usted, entre Texaco y la 4ª División del Ejército en el gobierno de Lucio Gutiérrez. Básicamente se dieron un espacio de terreno para que autoridades, directivos de Chevron tengan una casita con todas las comodidades. Le construyeron la casa. Entonces habría que ver qué casa construyeron. Le pagamos la luz, le pagamos el agua, solo el teléfono creo que pagaban como gran concesión. Limpiaban la casa, le daban mantenimiento, mientras atacaban a nuestros hermanos amazónicos. Qué vergüenza. ¿Se puede hacer algo al respecto, presidente? ¿El gobierno hará? No sé si legalmente, al menos la condena moral de toda una sociedad ante tanto entreguismo. Ahora, el argumento de Chevron también ha sido muy claro, 95 y año 98. Gobiernos del arquitecto Sixto Durán Ballén y Yamil Maguad, Chevron y el Estado ecuatoriano firmaron acuerdos que los libran de responsabilidad. Eso fue una corruptela total, ese era el entreguismo de los gobiernos. Ellos ponían las condiciones, falta de vigilancia, falta de todo. Y en el 98 agenciosos funcionarios de Maguad dijeron, todo está reparado. Después viene un informe de Contraloría diciendo, todo es mentira. Se ponen los juicios pertinentes, las presiones de Chevron, se archivan los juicios, se deja pasar el tiempo. Esa es la lucha. Ellos hablan de falta de independencia de la justicia. No, ellos son los que manipulaban la justicia. Ahora ya no la pueden manipular. Pero que quede claro Ecuador y el mundo, eso es lo que no tiene claro. No, pero Ecuador dijo que ya no había, que Chevron había reparado todo, en ese entonces Texaco había reparado todo, pero lo dijo el Estado. Nosotros no podemos obligar a privados. O sea, yo puedo decir, si hay un derrame, qué sé yo, de químicos aquí en el centro histórico, bueno, el Estado ecuatoriano, traidoramente puedo decir, no va a reclamar. Pero los vecinos pueden reclamar, pues yo no puedo imponer obligaciones o restricciones a sus derechos, a la población, en sus derechos. Eso es lo que pasa en este caso. Este es un juicio privado, fue el Estado ecuatoriano que dijo, ya reparó todo Chevron, lo cual era una gran farsa. Eso fue pura corrupción, puros vendepatrias. Pero los que recibieron, privados, comunidades amazónicas, que fueron contaminados, recibieron esa contaminación, tienen todo el derecho de demandar. Yo no puedo obligar, el Estado no puede obligar a privados en este sentido. Los realmente afectados en este caso son los que han llevado adelante un juicio privado. Un juicio privado, por favor. Sin embargo, el problema es que Chevron está atacando al Estado ecuatoriano e incluso a la justicia. Recuerde lo que pasó hace muy pocos tiempo atrás con el tema del ATPDA y el lobby que hicieron en Estados Unidos para que no nos renueven las preferencias arancelarias andinas. Esa es la estrategia de estos prepotentes. Si se reunieron cuando ya vieron perdido el juicio, que no podían manipular a la justicia,
contrataron una consultora y tienen gente muy capacitada para esto, para ver las debilidades del país. ¿Cuáles son las debilidades del país? Un gobierno izquierdista. Usted habla de izquierdismo en Estados Unidos y cómo esa gente ha sido adoctrinada contra el comunismo, le han creado fantasmas, miedo, monstruos. Entonces, lo peor que les puedo decir. Entonces, Correa izquierdista. Segundo, el sistema de justicia totalmente corrompido. Si era totalmente corrompido, ¿por qué pelearon 10 años? Pues para que no lo juicien en Nueva York y venir a litigar acá al Ecuador. Es que y por último, de la Amazonía nomás, y por último, que todo lo había hecho Petroecuador, que había sido continuación posterior, que ellos dejaron todo impecable, ¿no? Pero para eso tenemos cabildeo frente al Senado, al Congreso, gobierno de Estados Unidos, para que no nos renueven preferencias, para que nos bloqueen el comercio, una campaña de desprestigio basada en estos 3 puntos a nivel mundial. Bueno, escogieron el peor de los países, porque tenemos el arma más letal contra tanta potencia, que es la verdad, y sabremos demostrar al mundo la verdad. Defenderemos al país. Ahí usted tiene Diario El Telégrafo. Mira el titular de Diario El Telégrafo. Sí, lo tenía y lo porque iba ahora a mencionar. La investigación periodística de Diario El Telégrafo descubre que ellos son los que recurren al gobierno de Estados Unidos para tratar de que Estados Unidos presione al gobierno y se involucre en el juicio. Y vea pues lo que dicen los propios informes, que jamás el gobierno ecuatoriano, presidido por este compañero Rafael Correa, cedió a presión alguna. Se ha catalogado a Chevron como una empresa criminal en fuga. ¿Es así, presidente? En tan duros términos debemos referirnos a esa transacción. Lo que hizo en Ecuador no tiene nombre. Jamás lo hubiera hecho en Estados Unidos. Porque cuidado, ahora se está hablando básicamente si se remedió o no, pero nunca se vio ensuciar tanto. Aquí utilizaron técnicas absolutamente anacrónicas que nunca hubieran utilizado en Estados Unidos, en países desarrollados, porque tenían la certeza de que quedaban en la impunidad. Entonces, no solo se trata de que no limpiaron, ¿no?, ciertas piscinas o muchas de ellas. Se trata de todo el agua contaminada, etcétera, durante las décadas que Texaco funcionó en Ecuador, por utilizar técnicas anacrónicas. ¿Para qué? Para ahorrarse unos dólares. Total, indios amazónicos nomás eran, que se mueran de cáncer nomás. Pero nosotros, mientras más abultemos el bolsillo, mejor. O sea, en verdad eso se puede calificar como un crimen. Si hubieran hecho eso en países como Estados Unidos, estarían presos. Ahora, presidente, ¿se puede luchar? Usted ha dicho, de por medio nosotros tenemos el arma más importante, que es la verdad, pero ¿se puede luchar contra tantos intereses que están quizá aglutinados precisamente en esta transnacional? Porque yo diría que para ganar la batalla, evidentemente, la verdad debe ser quizá la primera arma que tenemos, pero se necesita valentía, convicción, decisión, recursos, pero también algo importante, se trata de cambiar el orden mundial establecido. ¿Cómo lo podemos hacer desde un país tan chiquitito como el Ecuador? No nos engañemos, no lo vamos a poder hacer. Eso, yo creo, al menos desde mi humilde opinión, que el cambio de relaciones de poder a nivel internacional, que son tremendamente injustas, que donde todo está en función del gran capital, lo harán los ciudadanos de los países desarrollados, cuando se rebelen ante tanta opresión que no la sienten o no la sentían. Ya con la crisis, cuando se disputan recursos escasos, ahí se la empiezan a sentir. Todavía creo, desde Ecuador, desde Latinoamérica, no tenemos ese nivel de influencia suficiente para cambiar las relaciones internacionales, lo cual no implica que no utilicemos todas nuestras energías para impedir que nuestros pueblos sean perjudicados por ese orden internacional que no es solo injusto, es injusto, es inmoral. Yo no pienso, con el caso Chevron, cambiar las relaciones de poder internacionales, ni que estuviera loco, pero sí defender a mi pueblo de esas relaciones tan injustas donde todo está en función del capital. Y usted ha dicho, y usted cree que podemos vencer en esta batalla. Nosotros no escogemos la batalla, pero tendremos que luchar donde los adversarios del país traten de afectar a nuestra gente. Chevron ha tratado de destruir al país y defenderemos al país con todas nuestras energías. Temas muy puntuales, presidente. Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Del martes pasado, 10 de septiembre, 6 días atrás, Venezuela anuncia el retiro de la CIDH. El argumento, dicen que la CIDH está parcializada en contra de Venezuela. También se ha especulado mucho en torno a este tema. Tras la decisión venezolana, ¿Ecuador hará lo mismo? Primero, Venezuela denuncia el sistema interamericano, o sea, denuncia básicamente el Pacto de San José. Y hace un momento hablábamos de teoría de juegos, de teoría de negociación, es lo que haría un jugador racional, pues como se llama en teoría de juego. ¿Por qué? Porque lo que firmamos el Pacto de San José, lo que lo ratificamos, solo tenemos más obligaciones e igualdad de derechos que los que no firmaron, como Estados Unidos y algunos otros, Canadá, etcétera. ¿Debería ser Ecuador lo mismo? Son países que no firman un tratado
¿ya? Y tienen igualdad de derechos, incluso para presidir la comisión. La comisión tiene sede en Washington y ningún deber adicional. Entonces, ¿para qué usted firma un tratado? Entonces, el mejor negocio es denunciar el tratado y de todos modos, o sea, no pierdo nada y por el contrario gano mucho. No, Ecuador no ha tomado una decisión al respecto, pero hemos denunciado claramente las aberraciones del sistema interamericano. Hay cosas impresentables, querida Marcela, y pueblo ecuatoriano, que la oposición y la prensa correcta lo va a tergiversar, pero no se puede tapar el sol con un dedo. ¿Cómo puede tener la Comisión Interamericana su sede en Washington que no ha ratificado el Pacto de San José? Si esas aberraciones... Porque financia además la comisión para controlar a otros. ¿Hasta cuándo tanta ingenuidad? Si esas aberraciones no llegan a solventarse, a solucionarse, Ecuador podría adoptar la misma posición que Venezuela. No excluimos eso. Yo hace rato estoy diciendo en las reuniones internacionales que requerimos espacios de derechos, de defensa de derechos humanos más nuestros, más cercanos a nuestra realidad, en UNASUR, en CELAC. No nos engañemos, todo eso está influenciado por Washington, que es el que financia con países europeos, por el gran capital, por el ONGismo, que es la derecha en la dimensión política. Los estados no sirven, los estados son malos, todo hombre político es corrupto. Son estas representaciones de la sociedad civil, las buenas, los querubines, y esos son los recibidos en Washington. Eso es lo mismo del neoliberalismo, minimizar el Estado, ¿no? Y aquí son agentes económicos supuestamente sin fines de lucro o sin fines confesables. Pero todo eso está tomado por la visión anglosajona de derechos humanos, que no es la libertad de expresión, por ejemplo, sino la libertad de empresa, de los negocios dedicados a la comunicación. Y ha sido totalmente dominado por países hegemónicos como Estados Unidos y Canadá, que a su vez están totalmente alejados de la realidad latinoamericana. Así que hablemos sin miedo. Necesitamos algo nuevo, algo mejor, algo nuestro. Presidente, el acuerdo extrajudicial en torno a las fumigaciones con Colombia, sin duda, ha sido un punto importante que ha logrado el Ecuador. En palabras del canciller, el acuerdo representa más beneficios de los que se pudieron alcanzar en un fallo de la Corte de la Haya, ha dicho él. Yo solamente me quiero referir puntualmente al tema de la indemnización de los 15 millones de dólares. Son alrededor de 2.000 personas afectadas que podrían llegar hasta 5.000, según datos del informe de la Comisión Científica Ecuatoriana, presidida por César Pazimiño. ¿15 millones de dólares alcanza? Vea, Marcela, en estos juicios nacionales e internacionales, usted no solo tiene que desear las cosas, no tiene solo que decirlas, tiene que probarlas. Entonces, es el informe del lado ecuatoriano. Los colombianos también tienen informes. Y el problema es que con el tiempo desaparecen pues los residuos de glifosato, etcétera, y las evidencias. Entonces, no era tan sencillo. Por eso creímos, además pues por las extraordinarias relaciones que tenemos en este momento con Colombia, ¿no?, llegar a un acuerdo que creemos sinceramente que es beneficioso. Tal vez no colme todas las aspiraciones, pero creo que se ha logrado mucho. Existe ese informe de la Comisión Ecuatoriana, pero hay dos partes pues en un juicio. También existen informes de expertos colombianos y algunas cosas eran muy difíciles de probar. Ahí vamos a ganar el juicio, estoy convencido de eso. En cuanto a que hubo abuso de Colombia por tirar glifosato en la frontera que se pasaba al lado ecuatoriano, pero era mucho más difícil probar las consecuencias de esa fumigación y cuantificarlas sobre todo. Última pregunta, 14 días del aniversario de los hechos del 30 de septiembre. Como Rafael Correa, como persona y como mandatario, ¿se ha llegado a la verdad? Claro, o sea, todo el mundo sabe la verdad, lo único que es necio que tratan de negarla son los que niegan cualquier cosa, pero por supuesto que hay que seguir investigando para establecer responsabilidades. Los responsables todavía están en impunidad, se cometieron graves errores, por ejemplo, se dio la investigación a la propia policía, donde grupos policiales trataron de proteger a sus compañeros insubordinados, a los que participaron en esta intentona golpista, desde la Fiscalía también se cometieron algunos errores al dispersar en muchos casos la investigación. Ha pasado mucho tiempo, pero seguiremos investigando para que el país, más que la verdad, que todo el mundo sabe lo que sucedió, la OEA, UNASUR, el planeta entero y por supuesto los ecuatorianos, se establezcan las responsabilidades del caso y se actúe en función de esos responsables. Señor presidente, qué gusto haberlo tenido en este espacio. Gracias a usted, Marcela, mucha suerte en estas nuevas responsabilidades y me alegro que Gama TV le apuesta a las mujeres, por fin las mujeres ecuatorianas en el puesto que siempre debieron tener en la historia, en la política, en la sociedad, en economía, en el periodismo. Bienvenido siempre, esta también es su casa, señor presidente. Gracias. Muchísimas gracias a ustedes también. Nos vamos a una pausa comercial, pero regresamos con más información. Quédese aquí con nosotros.